El recuerdo más estremecedor de Jenny Rivera sigue siendo aquella madrugada trágica de diciembre de 2012. La noticia cayó como un rayo. El avión en el que viajaba la diva de la banda había desaparecido del radar minutos después de despegar de Monterrey rumbo a la Ciudad de México. Nadie imaginó que sería su último vuelo. Las primeras horas fueron de confusión, esperanza y miedo. Las autoridades informaban que el avión no se había localizado y que todos los pasajeros, incluida Jenny, estaban oficialmente desaparecidos. Desde entonces, las versiones no pararon, unos hablaban de una falla técnica, otros de un sabotaje. Lo cierto es que, más de una década después, las teorías y los misterios siguen vivos. Cada aniversario, las redes se llenan de mensajes que reavivan el dolor, la nostalgia y las sospechas. Pero la historia de Jenny no termina en el aire. En tierra, la tormenta familiar no tardó en desatarse. Los Rivera eran una dinastía poderosa, pero también un campo minado de reclamos, pleitos y heridas abiertas. Disputas por herencias, regalías y grabaciones inéditas sacaron a la luz las grietas que Jenny intentó mantener ocultas. Algunos aseguran que ella ya presentía el caos y por eso dejó cartas, mensajes y advertencias. Dicen que Jenny sabía que, sin ella, todo se vendría abajo. Y si los conflictos familiares dolieron, el capítulo con Esteban Loaiza fue un golpe al alma. Su matrimonio con el beisbolista se convirtió en uno de los más polémicos del mundo del espectáculo, infidelidades, secretos y rumores que apuntaban incluso a una traición dentro de su propia casa. Aquel escándalo fue la gota que derramó el vaso. Jenny, con su carácter firme, lo dejó claro en una entrevista: ¿sigues queriendo a Esteban, Jenny? No. Cuando saco a alguien de mi corazón, lo hago inmediatamente. Así era ella, intensa, frontal y sin miedo a nada. Suscríbanse, dejen su like y activen la campanita, porque lo que están a punto de escuchar, pocos se atreven a contarlo con tanto detalle y sin miedo a remover viejas heridas. Uno de los capítulos más tristes en la vida de Jenny fue su ruptura con su hija mayor, Chiquis. Lo que alguna vez fue una relación inseparable se convirtió en una historia marcada por los celos, los rumores y los malentendidos. El rumor más devastador fue aquel que aseguraba que Chiquis mantenía una relación con Esteban Loaiza, el entonces esposo de su madre. Aunque nunca se comprobó, esa versión se esparció como fuego y dejó una grieta imposible de cerrar. Lo más trágico es que madre e hija no alcanzaron a reconciliarse antes del accidente. Para muchos, esa ausencia de perdón fue la verdadera herida que marcó a la familia para siempre. Jenny Rivera vivió con intensidad cada historia de amor. Su vida sentimental fue un torbellino donde la pasión y el dolor caminaban de la mano. Querida Sofía, al mismo hombre. Hoy he prohibido a mi sol, ahora que estuviste lejos. Estuvo Trino Marín, su primer esposo, cuyo nombre quedó manchado para siempre por graves acusaciones de abuso. Luego vino Juan López, padre de 2 de sus hijos, quien también enfrentó problemas legales y murió tras las rejas. Y finalmente, Esteban Loaiza, el beisbolista que prometía estabilidad pero terminó siendo parte del caos. Algunos dicen que Jenny tenía un imán para las tragedias amorosas, otros creen que simplemente era demasiado fuerte para vivir una vida tranquila. Lo cierto es que cada relación la marcó, y esas cicatrices se convirtieron en canciones, en fuerza y en leyenda. Jenny no solo enfrentó críticas o escándalos, estaban ligados a su trágico final, otros dicen que fue mera coincidencia. Pero si algo caracterizó a la diva de la banda, fue su valentía. Nunca se achicó. Siguió llenando escenarios, palenques y estadios, desafiando el miedo con su voz y su presencia. Me dijeron que no fuera, pero yo fui igual. Hay quienes aseguran que una especie de maldición persiguió su carrera. En varias ocasiones, conciertos programados se cancelaron de último minuto, sin explicar que quería silenciar su voz. Hoy, esos rumores siguen flotando como sombras sobre su legado, un legado que ni la muerte ha podido apagar. Jenny Rivera no solo fue una voz poderosa, también fue una mente empresarial brillante. Creó su marca de ropa, su línea de cosméticos, sus perfumes y hasta su propio reality show. Tenía una visión clara, ser dueña de todo lo que llevaba su nombre. Pero tras su muerte, el imperio se volvió un laberinto. Surgieron rumores de dinero perdido, contratos manipulados y cuentas sin aclarar. Algunos familiares fueron señalados, otros se defendieron, y los fanáticos se dividieron entre la lealtad y la sospecha. A pesar de todo, nadie puede negar que Jenny tenía olfato para los negocios.
Era una mujer que entendía el poder del nombre Rivera y la novela real. Amar, en la vida de Jenny, casi siempre dolía. Sus relaciones estuvieron marcadas por engaños, celos y venganzas. No solo se habló de los deslices de sus parejas, también de supuestas aventuras que ella habría tenido por despecho o por buscar consuelo. Romances con músicos, empresarios, promotores, nada se confirmó, pero cada rumor encendía el morbo y fortalecía su imagen de mujer indomable. Jenny lo decía sin miedo, yo no nací para que me domaran. Y así vivió, amando sin freno, cayendo sin miedo y levantándose con más fuerza cada vez. El nombre de Jenny también rozó los pasillos de la prisión, aunque nunca de manera directa. Su exesposo Juan López fue arrestado por delitos graves, y eso arrastró una ola de rumores. Algunos medios sensacionalistas la señalaron, insinuando vínculos turbios. Pero los verdaderos fans sabían que Jenny solo había tenido la mala suerte de enamorarse del hombre equivocado una y otra vez. Aún así, la cantante siempre dejó claro que ni los errores de otros ni los juicios del público la definirían. Ya era su tiempo, dijo alguna vez sobre Juan, y me quedo tranquila, porque sé que fue feliz conmigo. Y llegamos al capítulo que sacudió al mundo del espectáculo. Años antes de su muerte, comenzó a circular un supuesto video íntimo de Jenny Rivera. Aunque nunca se comprobó su autenticidad, el rumor fue suficiente para incendiar los medios. En lugar de esconderse, Jenny salió a enfrentarlo de frente, con su característico temple, no me van a destruir por un video. Tendrán que hacer mucho más. Aquello que pudo haber sido su humillación, se convirtió en su victoria. Lejos de hundirla, la hizo más fuerte. Su imagen de mujer poderosa, que no se dobla ante nadie, se consolidó más que nunca. Si había algo que caracterizaba a Jenny Rivera, era que no se quedaba callada. La prensa lo sabía y por eso cada aparición suya era una bomba de tiempo. Vamos a compartirlo. Y lloro sin consuelo, sin el duelo. En conferencias, aeropuertos o palenques, más de una vez perdió la paciencia con reporteros que, según ella, cruzaban la línea con preguntas malintencionadas o rumores sin fundamento. Algunos la recuerdan arrebatando micrófonos, otros lanzando respuestas que helaban la sangre. Para unos fue una mujer grosera, para otros, una artista que se cansó de aguantar faltas de respeto. Eso no fue una caída, dijo alguna vez, eso fue una falta de educación. Y si me insultan, también sé cómo contestar. Así, entre aplausos y controversias, Jenny se ganó un título no oficial, la figura más temida por la prensa de espectáculos. Jenny fue madre joven, y esa fue siempre su mayor batalla y su mayor orgullo. Mientras el mundo la veía como una estrella, ella libraba una guerra silenciosa por criar sola a sus 5 hijos, entre giras, contratos y titulares escandalosos. La criticaron, la juzgaron, la señalaron, pero ella lo repetía con el alma en la voz, todo lo que hago, lo hago por ellos. Son lo único que realmente es mío. Detrás de la diva había una madre extenuada, amorosa y vulnerable, que se aferraba a la fe y al trabajo para no fallarles a los suyos. En cada lágrima, en cada canción, Jenny dejaba claro que su verdadera herencia no estaba en el dinero, sino en sus hijos. En el mundo de Jenny, la lealtad era sagrada. Pero no todos jugaron limpio. Amigos, empleados y hasta colegas del medio la traicionaron en los momentos más difíciles. Hubo demandas, filtraciones, y amigas que terminaron contando secretos a cambio de fama o dinero. Uno de los casos más sonados fue su ruptura con Graciela Beltrán, con quien pasó de compartir escenarios a lanzarse indirectas públicas. Ella fue arrogante, celosa, porque yo era la niña que ella quiso ser, así lo dijo Jenny, sin miedo, dejando al descubierto que en el mundo del espectáculo, los enemigos muchas veces usan tu mismo apellido o tu mismo maquillaje. Y tras su muerte, comenzó la guerra. El legado de Jenny Rivera se convirtió en un campo de batalla donde lo emocional se me soy yo misma. Aún así, los rumores de celos y traiciones artísticas nunca desaparecieron. Algunos decían que su carácter fuerte y su autenticidad incomodaban a más de una. Ya ayudé, ya di mi granito de arena. Ahora que se friegue ella sola. Esa frase fue suficiente para encender titulares y recordar que Jenny nunca fue de quedarse callada. Las canciones de Jenny eran su diario abierto. Hablaban de lo que vivía, de las heridas que no sanaban y de los hombres que la traicionaron. Temas como Basta ya, Inolvidable o La Gran Señora no eran solo éxitos, eran confesiones convertidas en himnos. Su público lloraba con ella, mientras otros la criticaban por exponer demasiado su intimidad. Pero a Jenny eso nunca le importó.
Hay gente que debería sacar su talento, no su vida para llamar la atención. Decía con ironía, dejando claro que sus canciones eran verdad, pero también arte. Porque su voz contaba lo que muchas mujeres callaban. La madrugada del 9 de diciembre de 2012 yo iba a ser su salvación. Palabras que, con el tiempo, cobran un peso casi profético. Después de su muerte, las historias no cesaron. Fans y familiares comenzaron a contar experiencias extrañas, sueños donde la veían sonreír, canciones que aparecían solas en la radio, luces que se encendían sin motivo. Algunos aseguraron haber recibido señales en fechas clave, como si Jenny siguiera cuidando desde el otro lado. En redes, miles de seguidores compartían testimonios de mensajes espirituales, mientras los más escépticos lo atribuían al dolor colectivo. Pero quienes la amaron de verdad lo saben, las leyendas no mueren, solo cambian de escenario. Lo que para muchos fueron simples coincidencias, para otros fue una señal. Con el tiempo, el mito de que Jenny Rivera sigue presente más allá de la vida se transformó en una especie de culto popular. En distintas ciudades de México y Estados Unidos comenzaron a aparecer murales, altares y veladoras con su imagen. La gente le escribía cartas, le pedía milagros y hasta agradecía favores cumplidos. Jenny, la mujer que cantaba sobre el dolor, terminó convertida en símbolo de fortaleza y esperanza. Ella nunca tuvo miedo, contó alguien que aseguró haber sentido su presencia en el lugar del accidente. Así, sin proponérselo, la diva de la banda se volvió una santa no reconocida, una figura espiritual que representa el poder de la mujer que cae, se levanta y sigue cantando desde el cielo. Además de su fortuna, Jenny dejó un legado musical que aún hoy sigue revelando misterios. Grabaciones inéditas, letras que nunca se lanzaron y canciones que, según los rumores, fueron publicadas sin respetar su voluntad. Mientras algunos aplauden que la familia mantenga viva su voz, otros critican que se haya convertido en un negocio. Cada tema nuevo suena como si ella todavía estuviera aquí, dicen sus fans. Y quizá no están tan equivocados. Porque cada vez que una de esas canciones suena, parece que Jenny vuelve a cantar desde algún escenario que no pertenece a este mundo. Jenny Rivera no solo conquistó los escenarios, también se adueñó de la pantalla. Como jurado en programas de canto, mostró su lado más directo, sin filtros, entre la dureza y el cariño. Muchos la recuerdan por decir verdades que dolían, pero también por aconsejar desde la experiencia de quien lo ha vivido todo. Su presencia en televisión demostró que Jenny era más que una cantante, era una fuerza mediática, un personaje imponario con un vestido brillante, lleno de reflejos plateados. Quienes estuvieron ahí dicen que parecía una armadura, una reina lista para su última batalla. Horas después, ese mismo vestido se convirtió en objeto de culto. Algunos aseguran que desapareció entre los restos del avión, otros creen que alguien lo guardó en secreto, como si contuviera parte de su alma. El misterio de aquel vestido sigue vivo, igual que ella, porque Jenny Rivera no se despidió, simplemente cambió de escenario. Se dice que Jenny Rivera tenía un micrófono favorito. Uno que la acompañó en giras, conciertos y presentaciones inolvidables. Era su amuleto, su voz amplificada ante miles de almas. Pero tras su muerte, ese objeto se volvió un símbolo de misterio. Varios músicos que intentaron usarlo después aseguraron sentir vibraciones extrañas, ruidos sin explicación y fallas repentinas durante las pruebas de sonido. Alguien lo bautizó como el micrófono maldito, y desde entonces nadie quiso volver a tocarlo. Algunos creen que guarda la energía de Jenny, como si su voz aún se resistiera a dejar los escenarios. La tragedia apenas comenzaba y el morbo no tardó en aparecer. Días después del accidente, empezaron a circular imágenes supuestamente tomadas en la escena, muchas de ellas falsas, pero otras, demasiado reales como para no causar escalofríos. Los fans reaccionaron con indignación. La familia Rivera exigió respeto, pero el daño ya estaba hecho. Internet convirtió la tragedia en espectáculo, y aquellas fotos, reales o no, se volvieron parte del mito negro de su partida. Retratos viejos hacen más triste la ausencia, escribió un fan, dejando una flor sobre su altar digital. Entre los misterios más inquietantes está el de la maleta perdida. Jenny la llevaba en el avión. Contenía objetos personales, cartas, joyas, documentos y, según algunos allegados, un diario donde hablaba de su vida, sus miedos y sus enemigos. Esa maleta nunca apareció en la investigación oficial. Con el tiempo, surgieron teorías que aseguraban que alguien la ocultó deliberadamente para evitar que salieran a la luz verdades incómodas.
Años después, un familiar dijo haber encontrado entre los restos una chamarra, unos boxers de hombre y una cajita con pestañas postizas, las mismas que Jenny usaba en sus presentaciones. Pequeños fragmentos de una historia que, como ella, se negó a desaparecer por completo. Minutos antes de abordar el avión aquella madrugada en Monterrey, Jenny habría recibido una llamada que nunca contestó. Algunos aseguran que provenía de un número desconocido, otros, que era de alguien muy cercano. Esa llamada, silenciosa y sin respuesta, se convirtió en uno de los enigmas más escalofriantes de su historia. ¿Fue una advertencia? ¿Un intento de detenerla? ¿O simplemente una coincidencia trágica? Hasta hoy, los fans se preguntan quién estaba al otro lado de la línea, y qué hubiera pasado si Jenny hubiera respondido. Quiero hablar tranquilamente sobre el tema, dijo alguna vez, como si supiera que aún quedaban secretos por contar. Después del accidente, los rumores se multiplicaron. Supuestas cuentas bancarias en Estados Unidos y México aparecieron en conversaciones y documentos filtrados, con sumas millonarias que, según algunos, estaban destinadas a asegurar el futuro de sus hijos. Pero lo más inquietante fue que, poco después, esas cuentas fueron vaciadas misteriosamente. ¿Fue un movimiento legal? ¿Una maniobra familiar? ¿O alguien externo aprovechó el caos? Nada se ha confirmado. Lo único claro es que Jenny había confiado el cuidado de sus hijos y su legado a una sola persona, su hermana Rosie. Ella será quien cuide de mis hijos, la que se encargue de todo, habría dicho Jenny en vida. Desde entonces, ese dinero, y su destino final, forman parte de los capítulos más oscuros de su historia. La noche del 8 de diciembre de 2012, Jenny dio su último concierto en Monterrey. Quienes estuvieron ahí recuerdan un detalle imposible de olvidar. Antes de irse, abrazó a su equipo con una fuerza inusual. Era como si supiera que algo no estaba bien. 27 minutos después de salir del recinto, ella y su grupo abordaron el jet privado con matrícula estadounidense N345MC. Nadie imaginó que aquel gesto sería su última despedida. Esa imagen, Jenny abrazando, sonriendo, mirando al cielo, quedó grabada como un presagio que el tiempo jamás borró. Antes de cada presentación, Jenny tenía un ritual, caminaba por un pasillo lleno de espejos en su camerino. Se miraba directamente a los ojos y se repetía, no dejes que nadie te venza. Era su manera de transformar los nervios en poder. Después de su muerte, algunos de esos camerinos se convirtieron en lugares de peregrinación. Fans y trabajadores del espectáculo aseguran que, al mirarse en esos espejos, se siente su presencia. Una energía cálida, poderosa, como si Jenny siguiera ahí, vigilando sus escenarios, cuidando que su reflejo nunca se apague. Entre los restos del accidente, se decía que apareció un teléfono que seguía recibiendo llamadas y mensajes. Algunos aseguraron que el aparato estaba intacto, que sonaba de madrugada y que alguien, en silencio, lo guardó. Poco después comenzaron los rumores, supuestas conversaciones privadas, mensajes de voz, números desconocidos. Nada se comprobó, pero la historia del celular fantasma se esparció como pólvora en redes. Muchos creyeron que en ese teléfono quedaban atrapados los secretos que Jenny nunca pudo contar. Tómalo en cuenta, bien que tú me platicabas, dijo alguien en una entrevista, como si supiera más de lo que debía. En el cementerio de Long Beach, California, donde descansan los restos de Jenny, comenzaron a circular historias que erizan la piel. Testigos afirmaron ver sombras y figuras extrañas que visitaban la tumba a medianoche. Algunos decían que eran fanáticos que llegaban a cantarle entre lágrimas, otros que eran familiares dejando cartas, flores y mensajes cifrados. Con el tiempo, su sepultura se transformó en un lugar de culto, rodeado de un aura de respeto y misterio. Cada vela encendida, cada rosa dejada a sus pies, parecía esconder un significado que solo los suyos comprendían. Se necesita más que un cuerpo para apagar una voz como la suya. Antes de morir, Jenny estaba preparando lo que muchos llaman su disco más personal y revelador. Un proyecto que, según quienes estuvieron cerca, contenía canciones cargadas de confesiones, mensajes ocultos y verdades incómodas. Algunos afirmaron que el álbum estaba completamente grabado, otros, que solo existían maquetas y letras escritas de su puño y letra. La familia nunca confirmó ni negó su existencia, y con el tiempo el misterio creció. Los fans creen que ese disco perdido podría ser la despedida que Jenny dejó lista sin saberlo. Entre los testimonios más inquietantes, hubo quienes aseguraron escuchar la voz de Jenny en los lugares donde alguna vez cantó. Durante homenajes, grabaciones póstumas e incluso pruebas de sonido,
Varios técnicos afirmaron captar ruidos extraños en los micrófonos, ecos imposibles de explicar, como si alguien entonara una melodía lejana. Para los escépticos, eran simples interferencias, pero para sus fans, era la prueba definitiva de que Jenny jamás se fue. Dicen que su voz sigue viajando con el viento, acompañando a su público desde otro plano, como si su alma se negara a dejar de cantar. Dos mujeres, dos leyendas, dos destinos marcados por la tragedia. Aunque Jenny Rivera siempre expresó su admiración por Selena Quintanilla, los medios se empeñaron en enfrentarlas. Durante años, los titulares hablaron de una supuesta competencia entre la reina del Tex-Mex y la diva de la banda. Algunos decían que Jenny buscaba llenar el vacío que dejó Selena, otros aseguraban que aquella rivalidad era solo un invento mediático. Lo cierto es que, con el tiempo, los fans continuaron la comparación. ¿Quién fue más grande? ¿Quién dejó una huella más profunda? Y así, sin proponérselo, la leyenda de Jenny se entrelazó con la de Selena, como dos constelaciones distintas que el público nunca dejó de mirar. El fenómeno de Selena sigue vivo por su gracia, su talento, su diferencia, decía Jenny, sin saber que ella también sería eterna por las mismas razones. Tras su partida, los homenajes no se hicieron esperar, conciertos, tributos, documentales, discos con duetos imposibles. Pero no todos fueron recibidos con aplausos. Una parte del público comenzó a sentir que su nombre se estaba usando más como negocio que como legado. Algunos criticaron presentaciones que parecían más espectáculo que homenaje, y hasta dentro de su familia surgieron desacuerdos sobre quién tenía el derecho de usar su imagen. Lo que debía unir, terminó dividiendo. Sin embargo, cada intento, cada tributo, cada lágrima sobre un escenario confirmó una verdad: Jenny Rivera sigue siendo una figura imposible de ignorar. Una mujer que trascendió los micrófonos, las comparaciones y las críticas, porque su historia no se apagó con la muerte, sino que comenzó justo ahí, donde el mito se hace eterno. Entre los rumores más insistentes está el de un diario personal que Jenny Rivera habría escrito durante años. Ahí, según allegados, guardaba sus pensamientos más íntimos, reflexiones, conflictos familiares y hasta sospechas de traición. Dicen que lo mantenía bajo llave, escondido en un lugar que solo ella conocía. Pero tras su partida, nadie volvió a verlo. Los fans aseguran que ese cuaderno podría cambiar todo lo que se ha dicho sobre su vida y su entorno. Hasta hoy se habla de ese diario como el tesoro perdido de la diva de la banda, el documento que podría revelar la verdad detrás del mito. Horas antes de subir al escenario en Monterrey, Jenny compartió mensajes en redes sociales que parecían inofensivos, frases sobre la vida, la fe y la familia. Pero después del accidente, esas publicaciones cobraron otro sentido. Los fans comenzaron a leerlas como despedidas disfrazadas. Cada palabra, cada emoji, cada reflexión sobre el destino parecía tener un peso distinto. A mi corazón, ¿cómo diablos se lo explico?, escribió. Y con el paso del tiempo, esos mensajes quedaron congelados como presagios digitales de una tragedia anunciada. Algunos dicen que fue una decisión apresurada, otros que ignoró advertencias por cumplir con su agenda. Lo cierto es que aquel vuelo parecía marcado desde el inicio. Esa madrugada, las luces del aeropuerto de Monterrey se apagaron detrás de ella, y el mundo perdió a una mujer que vivía y cantaba con la misma intensidad con la que amaba. Mi mayor deseo es llegar a vieja y ver a mis hijos crecer. No lo logró en esta vida, pero de alguna forma, Jenny sigue presente en cada mujer que lucha, que cae y que vuelve a levantarse. Con estos 40 secretos queda claro que la vida de Jenny Rivera fue un torbellino de amor, escándalo, tragedia y fe. Una historia contada entre aplausos y lágrimas, entre micrófonos y silencios, entre verdad y leyenda. Jenny no solo cantaba con el alma, vivía con el corazón en la mano, sin filtros, sin miedo, sin arrepentirse de ser quien era. Y aunque su voz se apagó aquella madrugada, su historia sigue resonando, en los escenarios, en los altares, y en cada mujer que se niega a rendirse. Si te clavaste con este recorrido por los secretos de Jenny Rivera, suscríbete, deja tu like y activa la campanita, porque aquí se cuentan las cosas como son, sin censura, sin miedo, y sin callar lo que otros prefieren esconder.